Bienvenido a Algoritmo Salud, el podcast donde charlaremos sobre salud digital y analizaremos las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente en México. Bienvenidos. Comenzamos. ¿Qué tal, Rocío Brauer? Aquí ¿Cómo estás? Empezando el programa pues con mucha alegría y todavía en la Expomed Hospitalar 2024, uno de estos programas especiales que estamos grabando en la cabina móvil, que bueno, pues es una maravilla, ¿poco no? Es una cabina extraordinaria la que tenemos en Expomed. Conferencias, panelistas, últimos dispositivos de última generación para hospitales. No sé, es increíble y es la 15ª edición de Expomed Hospitalar 2022, 2024, ya me fui 2 años atrás. Y ya te dije desde la vez pasada, bueno, yo ya lo proyecté con los organizadores, me voy a Dubái, tú te vas a Miami en las que siguen y así estamos contentos. Sí, porque es un gran evento. Bueno, ya tendremos un programa específico, ¿no? Donde se platica todo esto, pero hoy específicamente vamos a hablar de la receta electrónica. Ya tenía rato que no platicábamos de este gran fenómeno, cómo digitalizar este importante documento. Y para hablar de este tema, pues tenemos un gran experto, tal vez una de las personas que más saben sobre receta electrónica digital. Ahorita le preguntamos cuál sería el término más adecuado y saber cómo lograremos los pacientes tener este documento de forma electrónica. No, y que el médico también la expida, ¿no? Es por supuesto. Todo un conglomerado. Vamos a iniciar, muy bienvenidos. Algoritmo de salud. Un algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Brauer. Información valiosa. ¿Qué es lo más importante, no? En la salud. Los profesionales, los médicos, el bienestar, y cómo aprovechar la tecnología. Viene de la parte genética. A ver, cuéntame. ¿Hay costo-beneficio en una consulta virtual? Datos duros. Bien ricos, bien llenitos. ¿Cuál es la pregunta más incómoda que te han hecho? Y pues bueno, Algoritmo Salud. El Big Data o Big Data en salud desempeña un papel crucial en la transformación de la atención médica, ya que permite analizar grandes volúmenes de información para personalizar tratamientos, predecir epidemias y optimizar los recursos disponibles. En México y Latinoamérica, la receta digital está ganando terreno rápidamente, mejorando el acceso a medicamentos de manera más ágil y conveniente para los pacientes. El diseño de herramientas orientadas tanto a médicos como a pacientes es clave en esta transformación, ya que integra soluciones intuitivas que incorporan la tecnología en la práctica médica diaria, mejorando la eficiencia y la accesibilidad. Un ejemplo de esta innovación es Prescripto. Su herramienta es un Google AdWords para la industria farmacéutica que permite a los médicos generar recetas electrónicas que se envían directamente al paciente a través de WhatsApp. Esta tecnología no solo simplifica el proceso para los pacientes, sino que también optimiza el sistema de salud al incorporar soluciones digitales que mejoran la experiencia entre médicos y pacientes. Aquí ya listos, arrancando Algoritmo Salud, hablando de este importante tema, la receta electrónica. Y bueno, pues tenemos a un invitado, Rocío, que caray, se la sabe de todas en cuanto a este tema, porque es de los pioneros en digitalizar este importante documento. Berardo Barojas, que además es un amigo con el que yo he convivido bastante en los grupos de trabajo donde hemos planeado iniciativas de salud digital y pues siempre muy dispuesto a aportar su conocimiento, a explicarnos temas técnicos complejos que domina muy bien. Berardo Barojas, director de Prescripto, fundador director también general de Prescripto. Ajá. Y bueno, pues platícanos, Berardo, ¿cómo ha sido el desarrollo de Prescripto? ¿Cuándo empezó? Es la primera, ¿verdad? La primera plataforma que se dedica a esto. Oye, no te hemos dicho bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gerardo. Algoritmo Salud. Enrique ya se fue. Es que Enrique lo quiere saber ya todo. Y rápido, todo. Y inmediato. rápido, expedito. Es más, dinos, ¿cuándo sale la receta electrónica? Gracias. No, vamos a poner en contexto a la audiencia. ¿Cómo y cuándo y por qué surge Prescripto? Claro. Primero que nada, muchas gracias. No me habían dicho bienvenido, pero sí me sentía bienvenido. Ya te dije yo. Ya te dije yo. Gracias, Rocío. Gracias, Enrique. Qué gusto estar aquí, ¿no? En esta linda cabina. En Expomed Hospitalar 2024. Sí, es cierto. Es algo que también faltó explicar. Estamos directamente en este gran evento, uno de los más
importantes donde se reúnen las personas interesadas en temas de salud. Así es, una gran energía que se siente aquí hoy. Y estábamos platicando justamente que el comienzo de Prescripto viene de un lugar que es a lo mejor un poco inesperado, ¿no? Que viene del Bitcoin. 2009, 2008, por ahí, ¿no? O sea, el Bitcoin sí, Surgió ¿no? por ahí. Ajá. Originalmente en 2008, pero empezó a popularizarse como por ahí de 2010. Pero Prescripto nace en 2016. Pero yo creo que mi primer acercamiento con el emprendimiento, con las startups, fue como inversionista en una de las primeras casas de cambio que hubo en Bitcoin de México. Ah, sí. ¿No? Que se llama Volavit. Mira. Este primer acercamiento, un poco raro, ¿no? Que haya sido así, pero después fui el como cuarto o quinto empleado. Y esta compañía pues, se formó en Puerto Vallarta, ¿no? Ahí estaban las oficinas en una casita con alberca y dio como los primeros puntos en donde yo empecé a aprender de la tecnología de cadena de bloques. De o blockchain, ¿no? la famosa blockchain. Sí, entonces ahí estuve como encargado de algunas partes del código que lidiaba directamente con la cadena de bloques. Y poco después de ese emprendimiento, tomamos caminos diferentes, el fundador, bueno, los fundadores y yo decidí que quería hacer algo con ese conocimiento, con esa seguridad, con esa anonimidad, con esa potencia y fuerza. Y con esa gran tecnología exacto, que es, ¿no? En salud, ¿no? Que yo vengo de una familia de médicos, entonces como que tenía esa como drive de querer, o sea, usar esa tecnología para algo que tuviera un impacto en la vida de las personas. Bien. Entonces, a ver, ahí nos quedamos con que blockchain lo quieres llevar al tema de la salud, pero ¿qué siguió? ¿Directamente la receta electrónica o comenzaste en Prescripto con otra idea? No, de hecho, comenzamos a analizar. Yo creo que esto le pasa a todos los que quieren emprender y hacer negocio con tecnología en salud, ¿no? Bueno, ¿qué puedes hacer? Y lo más franco es expediente clínico. Okay. Es lo que todo mundo siempre piensa. En esa ¿no? época había muchas iniciativas de expediente clínico Todavía. electrónico, ¿no? Todavía. Claro. O sea, Es que todavía no se concreta. desde los 80s, desde Sí. que inventamos la base de datos, fue como esto de expediente se puede poner aquí. ¿no? Claro. Y cada vez que ha habido un hito nuevo tecnológico, o sea, base de datos, luego la web, ¿no? Sí. Luego cadena de bloques y últimamente IA, ha habido nuevos impulsos de, bueno, el expediente clínico se ¿Dónde? debería poder ¿Cómo lo digitalizar. profesionalizamos? Ahora le puedo hablar al chat GPT y que me guarde el expediente y me puede interpretar y cosas así. Claro. O sea, cada vez ha habido un hito y también el panteón de emprendimientos está lleno de expedientes clínicos electrónicos, ¿no? Entonces, Lleno de ideas que se enterraron ahí. pues sí, de implementaciones de expediente, porque la idea de expediente clínico es muy clara y muy franca, pero no es muy fácil de ejecutar. A Y ver, de comercializar. cuéntanos a De los de a pie. comercializar, sí. ¿Qué tecnología? Lo hemos hablado varias veces en Algoritmo, pero la audiencia que nos está escuchando tal vez por primera ocasión, ¿de qué tecnología se compone un expediente clínico electrónico? A mí me gusta empezar con ¿qué es un expediente clínico electrónico? Bueno, ¿qué es un expediente clínico? No olvídate de la parte electrónica. Y creo que es importante entender que el propósito de un expediente es guardar información clínica de un paciente y hasta ahí, ¿no? Y normalmente, ¿no? El expediente clínico se almacena y se queda estático. A diferencia de la receta, que la receta viaja. O sea, la receta al menos viaja entre médico y paciente. Y farmacia. ¿no? O sea, por eso dije al menos. abastecedora. Depende Por un lo poco. menos. ¿No? Pero la receta viene de Pero prescripción. tienes toda la razón. A ver, lo que quiero, sí, estás diciendo algo muy cierto. El expediente clínico se queda almacenado. Exacto. Y ya no lo toca nadie y no le llega al paciente. Y no siempre. A veces lo puedes pedir, ¿no? Y te dan una parte del expediente. A mí nadie me ha dado mi expediente clínico, excepto análisis. Es un problema, Pero un expediente ¿no? clínico, absolutamente no. La interoperabilidad Sí. famosa. Pero bueno, Pero aunque sea en papel, ¿eh? O sea, hay temas No hay forma. de reglas y así. Claro. La receta, o sea, el receta viene de prescripción. Prescripción viene de un verbo en latín que es prescribe, ¿no? Claro. Que significa toma. ¿No? La receta es un imperativo de médico a paciente, tómate esto. es la orden. La del orden, médico al exacto. paciente. Del tratamiento, ¿no? Es lo que Claro. significa prescripción, no nada más medicamentos, ¿no? Claro. Pero es un tratamiento que eventualmente devolucionó cuando en la época de las boticas en una serie de instrucciones que le daba pues, una comunicación entre el médico y el boticario.
Claro. que le decía cómo se iba a preparar un medicamento, sí. ¿no? Con la fórmula. Con la fórmula, sí, cómo se iba a porque ahorita se habla mucho de la medicina personalizada. Ya fue personalizada en esa época, ajá. ¿no? Y te hacían la dosis a como si te veía que Sí. pesabas más, pues a como te tocaba, ¿no? 15 Y gotitas sí. de Nembutal. No, quién sabe. si Te sea fuiste, eso. Ya me fui sí, muy te lejos. fuiste ¿verdad? con drogas fuertes, Con Rocío. el más duro, con el que muchos cucos se han quedado ahí. Sí. Y después eso se convirtió en un documento, como lo Sí. dijo Enrique ahorita, ¿no? Que tenía una cierta validez jurídica, porque de esas instrucciones que le daba el médico al boticario, eventualmente se convirtió en algo regulado por la autoridad, ¿no? Que no, o sea, si ves la historia, no es tan viejo. Esto tiene como 50, 60 años. Claro. A lo mucho, ¿no? Antes no estaba regulado. Y ese documento, en algún punto se perdió la diferencia entre la información para el paciente y la información para la autoridad. Al grado que hoy en día, ¿no? Algo que me parece verdaderamente ridículo es que una instrucción que es para el paciente se la terminas entregando al cuate de la farmacia y no te da copia. Claro, sobre ¿No? todo en los antibióticos, por ejemplo, ¿no? De las cosas anacrónicas de la receta en papel y de las cosas que cambian con la receta digital, ¿no? Porque con Claro. la receta digital el paciente no se tiene que preocupar del documento que tiene validez jurídica y de los pecata minuta legal que tiene Sí. que tener el signo de RX y que tiene que tener folio y esas cosas al paciente le dan igual, al paciente le importa su tratamiento. Claro, ¿No? las instrucciones. Exactamente. Oye, pero a ver, para tomar una pequeña pausa. El documento de receta es importantísimo. Eso creo que nadie lo podría discutir, ¿no? Sobre todo como paciente, caray, tú, si no vas a la consulta y no te dan una receta, pues casi que sentiste que no tuviste la consulta. Es así de importante. De acuerdo. ¿Cuándo tú detectaste que era necesario digitalizar este documento? ¿O qué te inspiró? ¿O qué antecedente tenías para trabajar en eso? Ok, nos quedamos en el panteón que estaba lleno de expedientes clínicos electrónicos y de agendas. Esas son las dos soluciones más Claro. francas, ¿no? Agenda y expediente El clínico. expediente. Nosotros empezamos con la receta electrónica porque vimos un área de oportunidad. Vimos que nadie estaba haciendo algo interesante ahí. Vimos que, o sea, todos los emprendedores somos muy ingenuos cuando comenzamos una compañía porque no entiendes la dificultad de lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que eso nos ha pasado A lo que te todos, vas a enfrentar, sí. ¿no? No lo sabes. No Entonces, sabes. muy ingenuos, mi cofundador, que es el doctor Bernardo Mesa, ¿no? Que es un médico de la UNAM, y yo dijimos, aquí hay, o sea, en ese momento, por ejemplo, estaba entrando Salesforce con su Health Cloud a México, ¿no? Salesforce era una compañía que desde cuando empezamos Prescripto, que fue alrededor de 2016, con muchos billones de dólares atrás, ¿no? Y ¿Cuándo le todavía, vamos a ¿no? competir? No, ahora Sí. es más grande. Ahora es más grande. grande, Es el sí, líder. Salesforce Sí. es un Sí, es monstruo, gigantesco, sí. ¿no? Entonces vimos que pues, había agendas, había expedientes, todos bastante malos en esa época, ¿no? No había nada como un Gmail para médicos que fuera gratis, fácil de usar, sencillo, lo puedes hacer en el teléfono como en la compu. Y pues, en la receta estaba muy claro el valor para el paciente. O sea, Claro. Oye, pero detallando lo que dijiste de los emprendedores, ¿no? Que si supiéramos en la que nos vamos a meter, yo creo que si tuviéramos una idea de la dificultad que vamos a enfrentar, no lo haríamos. No, exacto. Enrique, a ver, para empezar no hubieras hecho algoritmo salud, entonces No ni lo hubiéramos hecho- olvídate, mejor no nos metamos en Sí, eso. exacto. Sigan emprendiendo y sigamos soñando que las cosas se pueden hacer. Esa inocencia Sí. Exacto. es necesaria. Más ¿no? bien es una No, tú lo dijiste ingenuidad, es una mejor, ¿no? ingenuidad. Inocencia suena más bonito Me que suena ingenuidad. a ingenuidad, pero o sea, es parte de todo, ¿no? Tienes que tener ideas muy alocadas y grandes y a lo mejor hasta piensas que imposibles de realizar Claro. para que se haga la disrupción y el cambio. Tú generaste un cambio importante al hacer Prescripto, por eso entonces es prescripción con cripto, ¿no? Ya, Que tú es- lo agarraste luego. Que luego. finalmente el cripto Ya. es lo que te da la certeza de que eso es seguro, ¿no? La Cripto, seguridad de la receta. Hablando de como qué significa, ¿no? Cripto también es latín y significa esconder, ¿no? Mira. O sea, guarda la información importante Exactamente. y te da también la Sí. certeza que eso es real. Y de que guardamos la información de los médicos y más todavía valiosa de los pacientes Claro. con toda anonimidad, ¿no? Eso es crítico porque platicábamos de la diferencia del expediente clínico, ¿no? Que el expediente clínico se guarda. Es muy fácil guardar una cosa con mucha seguridad. La receta viaja siempre,
O sea, Claro. al menos entre médico y paciente. Tú mencionabas farmacia, sí. O sea, farmacia y diferentes personas dentro de la No, farmacia. luego la aseguradora podría ser. La aseguradora, la autoridad. La autoridad. La industria farmacéutica juega un Claro. papel importante con las Sí, recetas, ¿no? Lo sí. utilizan Las como herramienta del auditan, mercado, sí, ¿no? totalmente. Entonces, ya llevamos 5 stakeholders, ¿no? Y a veces hay más. Y como vamos a una era de paperless, los voy a dejar en stand-by porque vamos también en un corte. O sea, vamos a una era de no papel, ¿no? El papel se dice que se va a dejar de usar y ahí es donde la receta médica electrónica va a jugar un papel y está jugando un papel muy importante, ¿no, Berardo? Total. Pausita, una pausa chiquitita, Pues lo Enrique. que es paperless también es Algoritmo Salud en todas las plataformas de podcast, en algoritmosalud.com. Además, somos ambientalistas. Seguimos Somos en Algoritmo totalmente Salud. sostenibles, sustentables. Vámonos. Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como @algoritmosalud. Estamos de vuelta en Algoritmo Salud hablando de un tema muy importante que es precisamente el tema de la receta, cómo va evolucionando y cómo los pacientes nos beneficiamos de una receta médica electrónica. Pero antes me gustaría muchísimo agradecer, por supuesto, a Prescripto, cuyo Claro. fundador y director tenemos aquí a mi izquierda, que es Everardo Barojas, y que es nuestro aliado en esta Es nuestro aliado. gran manera de cómo estar haciendo el programa en esta cabina en Nuestro Expomed aliado Hospitalar. para poder estar aquí en la Expomed, para poder construir la cabina. Muchas gracias por Sí, aportar. gracias, Gerardo, por habernos Además de apoyado. tu participación aquí en el programa, pues en esta estancia que tenemos en la Expomed Hospitalar. Y también agradecer a Laboratorios Alfa Sigma, agradecer a Johnson & Johnson MedTech, a GC1 México con la iniciativa de Coalición por la Salud Digital de Cariño Cosadín. Y a Doc Red, ¿no? Que es también muy importante. Para los que no saben, es una plataforma de educación digital, ¿no? Doc Exacto. Red. Y los premios ASPID, que se Sí. generan todos los años, ¿no? Exacto, que reconocen a lo mejor de la publicidad. Everardo, ya hablamos de los inicios de Prescripto, de los básicos de la receta que luego se convierten en su versión digital, pero yo quisiera hablar del paciente, porque todos hemos sufrido el recibir una receta, y lo digo sí, perdón a Ya- los ya sé a doctores que dónde nos escuchan, vas, ya sé a sufrido dónde vas, ya cuando sé. nos dan una receta y dices, ¿y esto qué? No le entiendo nada. No se Lo dice- entiende lo dice nada. siempre Enrique, Oye, la tengo letra ahorita del un chat médico. con una doctora que le mando muchos saludos, mi endocrinóloga. No voy a decir su nombre. O para sea, no está echarle- chateando aparte de estar Estoy haciendo el chateando programa. porque me mandó. Es una doctora muy digital. Muy digital. multitask aquí. Una doctora que pues me hizo la receta. ¿A mano? Una que tenía que ver con los estudios. Dije, sí, claro, a mano. Otra con los medicamentos. Y luego me la fotografió y me la mandó por WhatsApp. Y ya cuando yo iba a comprar, dije, ¿qué es esto? Doctora, ¿qué entendías. dice aquí? Y bien buena onda la doctora me dijo, ay, discúlpame, no me pasa mucho. Y me escribió ya en palabras lo que me trató de decir. En a nivel, palabras, Pero ¿cómo no te- en jeroglíficos. A ver, pero Y eso que cuéntenmelo. no es de los peores casos. Al rato te enseño Pero su cuéntenme letra. los dos. ¿Cómo los de la farmacia sí le entienden a los médicos? A ver, explícame eso. Ahora, dos. No sabes si le entienden. Pues A te lo dan el mejor te dan medicamento. otra cosa. Te dan- o sea, te lo yo dan y creo no que sí sabes. te dan el medicamento. Ahora, otra cosa, ustedes no sé, pero yo voy con médicos que ya me lo Que dan sí. por computadora y me lo dan no con su hay letra. muchas que Nada más escriben lo a mano firman. todavía. Uno de los momentos más disfrutables para el médico es cuando saca su Mont Blanc y te firma la receta. Y sobre ¿no? todo su pluma fuente. Sí, claro, Exactamente. por supuesto. No hay de Yo otra. fui con un médico de los huesos, ¿cómo se llama? Ahora, los ortopedistas. Ortopedista. Ujú. Bueno, no tienes una idea de la letra y qué mal que no me acuerdo su nombre porque me gustaría presumirlo. Una tinta con una pluma fuente, una tinta verde como la de los Wow. notarios. Bueno, una letra maravillosa. Cuando yo vi cómo estaba haciendo la receta y garigoleaba y no sé qué, bueno, la guardé de cariño. La tengo ahí guardada. Hay excepciones, Enrique. Pero Esas la son- mayoría sufrimos. Esas son de las cosas que estudiamos para darle al médico un sentimiento placentero cuando usaba Prescripto. Porque, o sea, mucho digamos que la clave o los trucos, si lo quieres, la salsa mágica, ¿no? Como dicen, el magic sauce de por qué Prescripto es tan popular con los médicos, es porque pensamos en cosas como esa, ¿no? ¿Cuál es el momento en donde el médico se siente poderoso cuando está emitiendo la receta? ¿Cuál es el momento en donde dice, ajá, aquí está el punto por qué voy a usar esta aplicación, ¿no?
Porque además es cansado estar haciendo tantas recetas, ¿no? Debe ser muy O sea, un médico, digo, hay excepciones, pero en general, ¿no? Emite como 5 variaciones, o sea, variaciones de las 5 mismas recetas, ¿no? Entonces también eso se almacena en Prescripto para que él pueda escoger así, a ver, el machote de tal, ¿no? Y se precarga y ya nada más la ajusta al paciente en específico. Y eso ahorra un montón de tiempo. Claro. A ver, ahí sí, cuéntanos con piano, balontano, para que entendamos. Entonces, Prescripto, ¿qué es exactamente lo que contiene? Prescripto, ¿cómo ayuda para que la receta médica electrónica, qué contiene y qué tecnología? Ahora sí me vas a hablar de la tecnología, ¿no? Conlleva. Te voy a hablar primero qué es de Prescripto, ¿no? Exacto. A ver, es una plataforma que le permite al médico y al paciente experimentar, o sea, utilizar recetas electrónicas. Al médico le permite generarlas, o sea, le permite abrir una cuenta, generar una nueva receta, poner los datos necesarios del paciente. No es un expediente clínico, entonces no va a poner toda la historia clínica, nada más la información del paciente, lo que pide la ley. Identificar. Lo que pide la ley. Y luego buscar los medicamentos, que es la parte como, ese es el momento ajá del médico, ¿no? Cuando empieza a escribir Tylenol y le completa y le muestra cuál es la cajita y el precio del Tylenol que más se prescribe para ese diagnóstico Eso yo y sí para lo he esos visto médicos. y lo voy a decir y a ver y tú me corriges si lo digo mal. Prescripto también es un catálogo de medicamentos. De medicamentos, sí. Bueno, es que no me gusta explicar, o sea, porque es complicado. No me gusta explicar todo lo que hay atrás. A lo mejor es buen momento de hacerlo, pero en realidad para que todo esto funcione, o sea, necesitamos tener una red de comunicación, que es la parte de tecnología blockchain, con las farmacias, ¿no? Y tener un catálogo de medicamentos que pueda traducir el lenguaje clínico Claro. con el cual hablan los médicos al lenguaje comercial de EANS y SKUs con el cual hablan las farmacias. Porque el O médico el laboratorio, ¿no? Bueno, pensando en el siguiente paso, ¿no? El médico no piensa en el SKU ni el EAN, le da igual. Sí. Y la farmacia tampoco piensa, o sea, ahorita hablabas de la interpretación, ¿no? Cuando tú le das ese papelito con tu receta al dependiente de la farmacia, él va a hacer una interpretación de lo que dice ahí. Porque el médico no siempre va a poner el Tylenol de 500 miligramos y de 20 tabletas. O lo va a escribir, ¿no? A lo mejor con algún errorcito ortográfico. Va a poner Tylenol, ¿no? 500 miligramos. Y el cuate de la farmacia va a decir, tengo de 20 y de 40 tabletas. No, ¿sabes qué me dices de la farmacia? Le tengo uno que es muy parecido y puede ser más barato. Es dices, el famoso switch. Sí, También. el switch Cuando que te quieren ahí conectar. Sí. Entonces el paciente, claro que tenemos que saber qué es lo que nos están prescribiendo. Exacto. ¿no? Ahora, los controlados es otro tema y sí tiene que venir todo. Bueno, hay diferentes miligramaje, tipos de controlado, la dosis, todo, ¿no? El nombre y demás. Sí, hay diferentes tipos de controlado. Y, por ejemplo, los fracción, dosis, es que esa es otra de las cosas, ¿no? Que es complicado hablar de fracciones con los pacientes. ¿Qué es una fracción? No entiendo. Si nosotros estamos en la La industria, sí, para que los de a los pie. medicamentos tienen diferentes categorías. Mejor en lugar de hablar de la fracción, vamos a seguir hablando de lo que hace Prescripto, que le permite al médico hacer una receta. Nosotros nos encargamos de todo lo difícil atrás para comunicarse con la farmacia para que él sepa que si le entrega una receta a su paciente con Prescripto, la va a poder utilizar. Claro. ¿No? O sea, va a poder surtir esa el receta, medicamento. ¿no? Que es importante para que pueda cumplir el tratamiento. Va a ser exactamente como la ideó el médico. Y así va a llegar exactamente como la ideó este formato de programa y en 88.9 tenemos que ir a una pausa. Entonces nos vas a contar lo que sigue, Everardo, ahorita que regresemos. Enrique, ¿dónde andamos? ¿En qué redes? Aquí en Algoritmo Salud, arroba Rocío Brauer, @Culebro y ahorita regresamos. Ok. Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como @algoritmosalud. Aquí estamos en Algoritmo Salud, @Algoritmo Salud en todas las redes. Todavía Enrique es reticente a estar en Tinder, pero algún día. No. Entonces, no tú, no Algoritmo necesario. Salud. Algoritmo Salud, pues no creo que... No, ¿verdad? Que venga al caso. Le falten prospectos, ¿no? Algoritmo ¿Verdad? Salud. Le van a salir a borbotones. Es el podcast más atractivo de la salud En digital. todas las plataformas de audio y en iHeartRadio lo puedes escuchar. Y este programa está todos los jueves a las 9 de la noche. Y hoy tenemos un invitado a Primeras Ligas. Everardo Barojas, director general en Prescripto, que ya nos explicó los generales de cómo funciona la plataforma, esta plataforma especializada para hacer recetas electrónicas. Y yo quisiera seguir avanzando. La plataforma resuelve
lo complicado de todo lo que viene de base tecnológica para que funcione este documento, pero para el médico es sencillo, ¿no? El Exacto. médico mete los datos del paciente, mete los datos de los medicamentos, estudios también puede Sí. poner en la receta. Y vacunas próximamente. Oye, yo le digo a los muy médicos bien. que también receten perfiles sociales de médicos. Aplicaciones y se que pongan hablen bien, apps. sitios. Escuchen exacto. algoritmos salud. Sí, Eso quiere sí, que sí. pongan. Ya, no, ya Pongan hay. podcast, escúchese todas las semanas, Sí. Algoritmo Salud, una dosis de 1 hora semanal. Así es. ¿No? ¿Qué tal? Muy bien. Todo eso lo puedes poner en la Ya receta. salió hace como, no es tan nuevo, como 5 años, el primer medicamento que es software. ¿Ah, sí? Ah, A ver, Aprobado por la FDA. barájala más despacio. ¿Cómo? Explica. Me parece que es algo de salud mental. Yo no lo he usado, ok, ¿no? ok, Pero ok. es algo Ajá. como de salud mental. como de wellness. Ah, no, bueno, Ajá. de software hay muchas cosas en la neurotecnología. Exacto. Sí. Pero este es un medicamento de acuerdo a la FDA. Ok. O sea, La categoría. cosa que creo que vamos a empezar a ver más así, ¿no? Para cuidado y de... tratamientos con realidades extendidas, perdón, también hay bastantes opciones. Todavía no las recetan, ¿no? Toma tu dosis de realidad aumentada y virtual, pero más Pues adelante. tomen su dosis de, De Algoritmo Salud. A ver, vamos a avanzar. El doctor hace la receta fácilmente. ¿Cómo le envía al paciente? ¿Tú cómo le enviarías? Yo le ¿La vas a enviaría enviar por correo electrónico o por mensajería No, instantánea. por medio de una app. Por WhatsApp, ¿no? Claro. Es lo que todo el Bueno, mundo sí, usa. claro, por Sí, WhatsApp. O sea, Mensajería Claro. instantánea. Sí. WhatsApp. Así es como funciona Prescript. A ver, También pero- permite pero- email. También permite email, por Pausa, supuesto. pausa, chicos, porque no todos usan WhatsApp. No, la generación silenciosa, la generación mayor, no tiene WhatsApp. O sea, si no tienes WhatsApp Yo y creo no que usas. sí a muchos, ¿eh? Es Sí. que no, espérame. Bueno, yo tengo una madre de 88 que jamás lo va a usar. Entonces me la manda a mí, ¿no? Como familiar. Sí. Pero para aquellos que no utilizan todavía, que sí tienen WhatsApp, pero que a lo mejor se les caería el mundo sacar de ahí la receta electrónica, ¿qué otra manera tienes de Claro. enviarla? Bueno, el caso de un paciente así probablemente no va a ser una teleconsulta. Entonces, en ese caso, el médico la puede imprimir y se la puede entregar, ¿no? Así en Físicamente, papel. pero impresa de la Impresa plataforma. Yo estaba Directamente, entendiendo sí. que también físicamente tú envías la receta electrónica. Entonces, ¿solamente es para la consulta remota? No, No. No, o sea, también la cualquier física. caso. también en la física Ahora, ¿estamos bien diciendo con receta electrónica o tiene que ser receta digital? es lo mismo. Lo mismo, ok. Le pueden decir como quieran. Claro. O sea, sinónimos. Como se sientan más Y sin cómodos. embargo, sí. estoy checando que tienes una app, ¿no? Donde a través de esta se genera, a través de Prescripto con esta app, generas la receta médica y la firma electrónica se envía por un Rex Chain. Esto es muy interesante explicar, ¿no? Pues sí, la parte técnica, ¿no? Ahí hablábamos de que la receta electrónica al menos es una interacción entre médico y paciente. Pero normalmente, cuando hay un medicamento controlado, también con la farmacia. Entonces hay que tener un mecanismo de que esta información se entregue de manera segura. O sea, tanto para que no la modifique el paciente y se quiera comprar una droga recreativa, como para que no la modifique la farmacia para justificar ventas que no se hicieron o que no se hicieron de ese modo, ¿no? Entonces ahí hay temas regulatorios. Por ejemplo, hay que cumplir una norma oficial mexicana que RexChain cumple con la NOM 151 SCFI Ah, caray, no, así te 2016. fuiste ya bien técnico. Sí, lo sabe Sí, todo, sí. lo sabe todo. Por supuesto. Pero bueno, De receta. el doctor la firma con seguridad. La firma, con una firma que es equivalente a la firma la- electrónica avanzada, ¿no? A la con el e-firma- mismo a la estándar. e-firma a la del e-firma, SAT, podría ser. A la FEA, tiene el mismo estándar de seguridad que es RCA de 2048 bits. Otro tecnicismo ahí. Otro dato técnico para que lo investiguen nuestros oyentes. Para que lo investiguen los médicos, ¿no? Que es Exacto. es Sí, sí, importante saber eso como Sí. médico. Pero también creo que algo importante que queremos como comunicar, porque creo que es muy importante, es que ya no tienes que experimentar a Prescripto a través de tu médico. Ahorita ya tenemos la tecnología para que cualquier paciente, cualquier receta en papel, le pueda sacar una foto y eso se convierte en una receta electrónica que se pueda surtir por medios electrónicos. Esto ya es nuevo. O sea, Es escaneas un la lanzamiento. foto o sacas la foto y se vuelve como una con el celular. Sacas la foto, ¿no? Tenemos un sistema de inteligencia artificial que interpreta los jeroglíficos del médico. Hasta los más complejos. O la firma, porque si lo escribe con La computadora firma. o con otra cosa. Sí, es sí, la sí, firma. claro, también. O sea, interpreta todo lo que sé en la receta, ¿no? También Toda lo la que data, está toda la impreso, data, porque ajá. tiene que sacar toda la data, o sea, tiene que cumplir con la regulación, Sí. ¿no? Entonces tiene que tener también, o sea, el folio, la dirección, el nombre del médico, la cédula. Claro. todo. Entonces me da mi receta físicamente. Yo a través de Prescripto con la app. Con una web.
¿Cómo Con la, una a ver, web. espérame. Yo Sí, soy paciente. explica. Dime exactamente a dónde. Te metes a paciente.prescripto.com Ok. y ahí, ¿no? Del QR a la receta electrónica, del QR al papel, perdón, en segundos, ¿no? O sea, le sacas Muy una bien. foto literal, la subes ahí y eso lo transforma en una receta electrónica. Que tú al inicio, Enrique, hablabas que cuando te entregan, o sea, es una experiencia no muy buena, si lo piensas, desde la perspectiva de seguimiento al tratamiento, ¿no? De adhesión Sí. al tratamiento. Que tú vas al médico, ¿no? Hay mucho esfuerzo en ir al médico, en hacer la cita, ¿no? A lo mejor fue una recomendación, fuiste al médico, toda la consulta, todo el conocimiento del médico, probablemente lo que quede del conocimiento del médico por el cual pagaste, va a ser un papelito que es la receta. Y después, bueno, básicamente sales a la calle y a ver cómo le haces para encontrarlo. No, y además, la receta que te dio el doctor, yo por lo menos las pierdo. Es lo que te iba a decir, guardo pierdes la algunas y receta. luego otras no. Sí. Entonces te pregunto un año después el doctor, ¿qué medicamentos tomó cuando? No, pues, Pero ¿quién es sabe? curioso ¿No? porque, Enrique, que es tan digital, no tomas la precaución de Oye, tomar y una foto. Y tan enfermo, ¿no? Porque O sea, siempre cuento, sí. siempre cuento O todos sea, los doctores todo con lo los que sea, voy. los que va. Yo tengo la costumbre de siempre tomar una fotografía de la receta. Bueno, pero eso es disciplina tuya, Rocío. Pero todos deberíamos hacerlo. Entonces, como dices, ahora aparte de eso, la voy a Mejor convertir en receta electrónica. Es Pero, maravilloso. o sea, para el paciente está increíble. ¿eh? de acuerdo, aquí hablamos una cosa de archivo, ¿no? La voy a guardar, pero también, o sea, no sabes dónde vas a encontrar esos medicamentos, ¿no? Y hay una estadística aquí que el paciente va a 2.5 farmacias para surtir una receta. Porque no está Porque la que no, necesita. o sea, en promedio, no todos los medicamentos están en una sola De farmacia. acuerdo. Eso nos pasa a todos, también un problemón. Eso es una de los Es otro incentivos. beneficio que de repente no se comunica mucho de la receta electrónica que puedes hacer. A ver, voy a tratar de adivinar lo que vas a decir. Como lee la receta, te puede el sistema decir, oye, está en esta farmacia o está en esta otra. ¿Es así? Exactamente. Oye, Y en mejor aún, te abre Waze o te abre Google Maps y Claro, te lleva a la farmacia. Te lleva a la directa. En caso de que quieras ir, a pues si la no que, quieres ir, a la que va a tener toda. te, o te la dice pides la por promesa de teléfono. entrega de, oye, Claro. está O la compras en farmacia, línea, ¿no? Sí, la Exacto, compras en la línea. compras en línea y te Sí. dice cuánto se va a tardar, ¿no? O te dice, esta este combinación. medicamento está en alguna de las tantas plataformas que también venden medicamentos, ¿no? Exacto. Que está avalada, regulada y eso es importantísimo porque ¿cuántos medicamentos encontramos en línea que no están regulados y certificados? Y tú con Prescripto estás viendo también ese esquema, ¿no? Ese ecosistema. Bueno, nosotros no somos farmacia. No, pero si tú recomendases a Sí, alguien que claro, vende claro. fármacos o medicamentos, Claro. Nosotros tenemos que, para que esté dado de alta en la plataforma, o sea, tiene que ser farmacia, tiene que tener un permiso, ¿no? como Farmalisto. Son farmacias ¿No? de buena reputación. Por cierto, ¿puedes decir cuáles son las farmacias con las que colabora Prescripto? Sí, claro, digo, no me acuerdo de todas. La digital más grande es Prix, que es la Claro. farmacia puramente digital la más grande Sí. de México. Con ellos tenemos muy buena relación, tenemos una alianza cercana. Nuestro amigo Checo Pérez. Así es. Que vino a un programa hace poco a hablar de farmacia digital. Ah, qué bien. Sí, son geniales. Ya están en el top 5 de las farmacias Exactamente. online en Online. México y la primera que son puramente digital. Tenemos también farmacias independientes, farmacias regionales. Tenemos una alianza que está avanzando con farmacias del ahorro Muy también. Y tenemos para muchas farmacias, o sea, la realidad es que para el 80% de los medicamentos puedes ir a cualquier farmacia con una receta de Prescripto. Es la Genial. realidad, ¿no? Entonces, Ahora, cuando... la receta la puedo enseñar a través de mi smartphone. Sí, de tu WhatsApp. ¿Y qué hace el de la farmacia? Toma un QR, ¿cómo certifica que que esa es una receta validada? Con un QR, en Ok. caso de que sea un controlado, ¿no? O sea, ya ver, ahí hablábamos de las fracciones hace ratito, no sé, hay varias fracciones de medicamentos que eso es una... O sea, literalmente se llama fracción porque en la ley, ¿no? Hay un párrafo y fracciones del párrafo, ¿no? Por eso se llaman fracciones. O sea, en realidad Sí. es una cosa que no está diseñada para uso del paciente. Está diseñada para uso de la autoridad. Ni el médico normalmente se mueve así perfectamente en cuáles son las fracciones, ¿no? Pero Sí. en realidad hay del 1 al 6, ¿no? Sí. 1 es más controlado, 6 es menos controlado. Prescripto para el médico le traduce esto con una frase que le ayuda a entender qué significa eso para él, ¿no? Entonces, por ejemplo, Claro. esta receta la puedes ir a cambiar a cualquier farmacia. O esta necesitas un aliado digital de Prescripto.
O esta necesitas ir con receta física, porque esta no puede ser digital. Hay Pero, por algunas ejemplo, que los son así. antibióticos, ¿cómo funcionan en prescripto? Porque ahí te piden la receta, ¿no? Que Exacto. le entregues. El antibiótico sí funciona de modo 100% electrónico. Entonces, el antibiótico sí puede ir un paciente, ¿no? Con una receta que le dio el médico de manera totalmente electrónica, ya sea presencial o de manera remota, y surtirla, o sea, que lo lleven a su casa vía web. Por Sin ejemplo, con problema, Prix. sin tener ¿no? problema. Es que esto ya Por cambia eso, todo. ahí vuelvo a mi pregunta, que todavía no me queda claro. Llevo en mi smartphone la receta electrónica, ya bajada a través de prescripto. Pero la llevas o la pides desde ahí, ¿no? Porque Por te eso, llega el smartphone y él no vas a ningún necesita, lado. la persona que me va a dar ese medicamento controlado, necesita quedarse con la receta. Con el QR es suficiente para que ellos ya digan, esto estaba, la Ya se receta. surtió esta Ya se surtió receta. y yo me quedo con se, esa. Se checa un estatus, ¿no? O sea, Ok. ahí hay uno de los puntos, hay dos puntos muy interesantes de lo que tú comentas, ¿no? Una, que la farmacia, o sea, el e-commerce digital está basado en un aparador. O sea, Amazon es un aparador digital, Sí. si lo ves, ¿no? O sea, es como si estuvieras Sí, viendo es un aparador a través de tu pantalla con una vitrina. hilera de productitos, ¿no? Así no funciona una farmacia. Así no funciona ¿Por qué una no? farmacia. Pues porque tú vas a una farmacia y no ves los productos que quieres, te los receta. Sobre todo de los medicamentos el más médico es el que te los complejos. receta. O sea, tú como paciente te enteras del Sí. producto por Por el médico. el médico. Entonces ahí hay una como que no cuadra exactamente los conceptos y las nociones Cierto. del e-commerce con cómo se debe surtir una receta electrónica. Entonces tú, por ejemplo, ahí la expectativa que tienes, ¿no? De, bueno, voy a la farmacia y le traigo el QR. O sea, no siempre. Porque si tú te imaginas el viaje como paciente, el médico, o sea, vas a la consulta y el médico te va a enviar un WhatsApp. Y luego vas a salir de ahí y no necesariamente quieres ir a la farmacia. O sea, hay veces que no quieres ir a la farmacia. Hay veces que lo que quieres es que te den tu producto y saber a dónde puedes ir a encontrar esos productos. Entonces lo vas a hacer desde tu hotel, como hacemos, como tú decías, lo del Waze, ¿no? O sea, le vas a picar ahí puedo ir a la San Pablo o a la Guadalajara o a la farmacia del ahorro de tal lugar. Le voy a picar y que me ahí lleve va a ahí, estar. ¿no? Porque Y ya vas a encontrar el medicamento. Ya sé que va a estar. O no quiero salir. Es un producto, por ejemplo, que puede esperar. Pues entonces le pido por e-commerce con quien yo guste y mande, ¿no? De las opciones que me da prescripto, le puedo picar ahí, surtir. Bien. ¿no? Fabuloso. Oye, ¿y cómo juega aquí la inteligencia artificial? Para el paciente y para el médico, porque juega para los dos. Para ambos. Por donde quieras empezar. Sí. Pues mira, para el paciente tenemos dos herramientas importantes de inteligencia artificial. La primera es la que reconoce los jeroglíficos del médico. Ah, mira, ¿no? importantísimo. O sea, ahí Conjunto con blockchain. que ¿no? se almacena después en blockchain cadena de para bloques. que se guarde la anonimidad y toda la cadena, la historia, ¿no? Y nos dé también certeza de la firma electrónica del médico, que no fue Exactamente. pirateada. Y de que no se ha modificado la receta, Exacto. ¿no? Ni antes de surtir ni después de ser surtida, ¿no? Ese es una. Ahí lo que pasa de modo muy general es que hay una herramienta que se llama OCR, ¿no? El reconocimiento óptico de caracteres, que reconoce los caracteres del documento. Y después la inteligencia artificial se utiliza para acomodarlos y saber, por ejemplo, en el caso de una cosa que dice, por ejemplo, paracetamol, pero muy mal escrito, ¿no? Esta cosa va a ser Que una dijera como- parangaricutirimícuaro. Algo así. Algo así. la leerías tú, ¿no? Yo creo que Digo sí. parangaricutirimícuaro. Y no es- para etambo, ¿no? Sí, Algo así. sí, es paracetamol. Exacto. Esta cosa mide como la distancia que hay entre eso y los medicamentos que más se parecen. Entonces te da lo que más se parece. Pero como no tiene todos los condicionamientos del ser humano, no, pues es una máquina y entiende perfecto. Ok, esto no puede ser otra cosa que sea paracetamol porque después dice 500 miligramos y este otro no hay de 500 ahí. Eso es lo que hace para el paciente. Y la otra Qué bien. es que le decimos, seguro les ha pasado que te recetan algo y dices, ¿esto qué es? Y el médico te dice, pues te vas a tomar esto. Y tú dices, pero bueno, esto, o sea, me ¿Qué va a efectos ayudar, adversos pero podría ¿qué es? tener? Pues también tenemos una Sí. herramienta que le dice, a ver, quiero saber qué hace este producto. O sea, quiero saber más de este producto, ¿no? O sea, Claro. es un barbitúrico, es un antibiótico, es un analgésico. Es un ansiolítico. Oye, ¿y las que es, famosas claro. interacciones medicamentosas las puede Ahí hablaste identificar? con tecnicismo del médico, Claro. ¿no? Eso hacemos para el médico. Ok. Al médico le damos la posibilidad de hacer, tenemos la única herramienta de interacciones medicamentosas
para México. Porque Medicamentoso, explíquenlo para que la audiencia explicar sepa. es cuando puede ser que dos medicamentos que te tomes al mismo tiempo Chocan. hagan un efecto no deseado. Una reacción ¿no? adversa, sí. Sí. o son como efectos O un secundarios. efecto secundario que hay que tomar en cuenta. No necesariamente es negativo, a veces puede ser positivo. Desde dolor pero- de cabeza hasta mareo, efectos Sí, o que ¿no? tienen el mismo efecto, ¿no? Y estos dos medicamentos hacen lo mismo, entonces no debería tener tanta dosis de esto. Claro, de acuerdo. Entonces eso lo identifica Eso también lo con así. inteligencia Y artificial. hay otras herramientas que lo hacen con los nombres comerciales americanos, por ejemplo, o de Canadá. Pues Claro. Crypto lo hace con los medicamentos mexicanos, ¿no? Y eso es una de las cosas que nos diferencian. Eso Por sí es muy supuesto. importante. Es un, como dices, diferenciador de potencia, ¿no? Es muy importante. Wow. Y ahora, cuando el destino nos alcance, o sea, lograremos tener la receta electrónica. ¿Para cuándo, Everardo? ¿Para cuándo? Para los pacientes. Yo creo que ya nos alcanzó, ¿no? Ya nos O sea, alcanzó el destino, ya nos superó. Pero tenemos ¿cuándo? cerca del 15% de los médicos del país ya usando prescripto. Ok. Y estamos procesando, pues, esto es como para que se den una idea, ¿no? Cerca de 1.200 millones de pesos anuales en recetas médicas. O sea, ya que Y se no son generan la de mayoría manera... de los médicos. Pero no son la ¿estás mayoría. hablando de ese dinero de ahorro o de...? No. Eso es el dinero que valor de la valen, receta. que valen las ok, recetas. O sea, para que ok, des una ok, idea ok, claro. del tamaño de lo que sucede dentro de prescripto. Exacto. O sea, ya para mucha gente ya sucede, ¿no? De manera 100% electrónica. Ok, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar al último bloque en donde futurearemos. ¿Qué va a pasar con la receta ¿sí? electrónica? ¿Sí vamos a futurear o no? Por supuesto, porque ¿Sí? es obligatorio. ¿Te encanta la futureada? Vamos a futurear. Regresamos. Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como @algoritmosalud. Regresamos aquí en Algoritmo Salud a mi sección favorita y aquí yo estoy Posa para posando la para una foto. foto. Eso. Porque nos están tomando una fotito Sí, en la nos están tomando Expomed una foto en la Hospitalar. Expomed. Y aquí muy contentos con Everardo Barojas, director general en Prescripto. Y caray que se me hace que nos hicieron falta como otros 2 episodios, ¿no? Para Tienes que venir profundizar a- Vamos a sobre hacerlos la como los de receta Joe electrónica. Rogan, ¿no? De 6 horas. Sí, yo creo Este que es sí. 1 de 5, ¿ok? Vienes a uno. 4 más. Yo creo que sí. Es que, fíjate, de repente uno podría decir, ay, pues la receta electrónica es digitalizar un documento. No, Ay, es pues, mucho ¿cuál más es el que chiste? Y ve todo lo que significa en el lado tecnológico, en el lado de ciberseguridad, en los temas de beneficios, todo lo que te provoca, inclusive cosas, yo que he estado en muchos foros, en muchas mesas de trabajo, ahorita me contaste cosas que dije, pues sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, lo de que el paciente puede encontrar rápidamente la comparación de precios o en qué farmacia se encuentra el producto. Es un beneficio más Claro. que tiene Claro. digitalizar este documento. Y que le interesa también aquí a la industria farmacéutica, A todo, ¿no? ¿a quién no le va a interesar? Médico, paciente, Sí. industria farmacéutica, todos salimos beneficiados. Al gobierno, ¿a poco no le Claro, interesa claro. también tener Al pagador, al que está pagando, Sí, o sea, la sí, sí. aseguradora, La seguridad. ¿no? Puede O ser todos muchos público-privada. actores involucrados. Y como estamos en la etapa extraordinaria que le fascina a Enrique de la futureada y que ya Vamos dijiste a que tú futurear. también te fascina, ¿cómo estaría el tema, no? En unos años. ¿Para dónde vamos, Everardo, al futuro con la receta electrónica? Vuela. 5 años, 10 años, 50, donde quieras ir. Yo creo que, a ver, una cosa que a lo mejor es contradictoria con lo que dices, ya estamos en el futuro, ¿no? Eso. O sea, ya estamos en la época de la inteligencia artificial, ya estamos en la época en la que más del 90% de la población tiene acceso a dispositivos móviles con acceso Sí. a Internet, ¿no? O sea, algo que me llama mucho la atención, ¿no? Mis padres que nunca aprendieron bien a usar la compu, pero ya con el cel, Lo que quieras. nadie los para. Lo O sea, domina. están en el Sí. Domina. WhatsApp. Claro. Entonces, Y en todo, una de tus todo el respuestas es, el futuro es hoy. O sea, ya estamos en el futuro. Es y más, ya nos está rebasando. ya estamos experimentando cosas, ¿no? En términos de tecnología de salud que realmente cuando nos conocimos, Enrique, Sí. no nos imaginábamos No. que ¿Cuándo se iban a conocieron? ¿Hace suceder. cuántos Hace años? unos años, hace unos 6 años. No Para tanto. saber 7, cuántos no años tantos, atrás hay y ha que cambiado echar. todo mucho. Pero Claro. dime una cosa, si el futuro es hoy, si ya está la tecnología disponible, ¿por qué no lo usan la mayoría de los médicos? Bueno, porque estas son curvas que van en crecimiento primero lento y después muy rápido. Claro. Pero- El crecimiento exponencial. Ahora, ¿dónde vamos a estar en el futuro? Yo creo que ¿dónde vamos a estar en el futuro? En un mundo en donde toda la data histórica de prescripto se utiliza para generar nuevas moléculas, para Wow. investigación clínica.
Ahora sí, ya cuando... Nos dejaste cuando ahora en sí el- con la la futura nos boca dejaron así abierta, como, ¿no? ¿qué? ¿Cómo? Bueno, Desarrolla, a ver, es un la poquito primera más. vez que ambos dijimos Sí, la sí. misma expresión. Sí, sí, sí. A ver, sigue, porfa. Algo que falta mucho en salud, y especialmente en Latinoamérica y especialmente en México, es acceso a data clínica estructurada. ¿Con qué me refiero con estructurada? O sea, no data clínica de que el médico escribió en el Word y eso ya está como de manera digital, sino que esté separado por variables, a ver qué productos tenía, qué edad tenía el... La información. Ahí nos estás llevando a la arquitectura de datos e información. Y al ¿Cómo ayuda Big a Data. la creación de nuevas moléculas, esto, de nuevos medicamentos? Bueno, no sé si has escuchado del seguro de la ley de Moore Sí, claro. y sabes la ley de Erum, ¿no? No, a ver, explica las dos Enrique rápido. sabe, pero nosotros no. Sí. Bueno, la ley de Moore la hizo este cuate que se apellidaba Moore y habla de que me parece que 2 años. Cada 2 años, no sé, Sí, creo que sí. cada 6 meses o algo así, se va a la mitad el costo de la tecnología y se duplica la velocidad de Y procesamiento. disminuye también el tamaño, Ok. ¿no? De los transistores. por Y la ejemplo, ley de los Erum chips. es al revés, ¿no? Entonces es lo opuesto y es en desarrollo de moléculas farmacéuticas. Entonces que cada vez se va volviendo más caro, más lento y más difícil el desarrollo de moléculas nuevas. Tenemos 50 segundos para que nos digas. Entonces, ¿se generan nuevas moléculas al futuro? Se van a generar a través de prescripto. Sí, no, ya hay muchas moléculas nuevas, ya se hacen con datos. Entonces es la nueva tendencia. Entonces tener estos datos para desarrollar, o sea, entendimiento de cómo es el outcome en ciertos casos, por ejemplo, casos off-label y así, es muy valioso. Y o sea, no existe un repositorio más grande hoy en México que de prescripto de data estructurada. Hay mucho en el futuro. Y con eso, nuevos medicamentos se generan, ¿no? Para que entendamos de dónde viene la Nuevos molécula. tratamientos, nuevos medicamentos, algo que ya estamos trabajando es un copilot para el médico, para que pueda, o sea, que le recomendemos cuál es el tratamiento más indicado con inteligencia artificial. Oye, pero Está mientras súper, tanto, wow. el paciente que entre a paciente.prescripto.com, prescripto se escribe con Y. O con Y, como le quieran llamar. Con Y también. Y ahí que lo prueben. No hay más que experimentar esto. Muchas gracias. Médicos, por favor. También. Hay que dirigirse También a directo los y sin médicos que escalas a utilicen ya la Prescripto. plataforma. LinkedIn, ahí estás, ¿no? Para Ahí que estoy. vean tu perfil profesional. Gracias, Everardo, por estar en Algoritmo. Adelante, prescripto.com, Algoritmo Salud. Arroba Rocío Brauer, arroba Y pues- Culebro. y pues nos vemos pronto. Bye. Esto fue Algoritmo Salud, el podcast sobre salud digital y las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente en México. Nos conectamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.